Las decisiones son algo de todos los días y a cada minuto decidimos qué comer, qué vestir, qué estudiar. Nuestra vida está rodeada de un sinfín de decisiones y estas decisiones son todas dirigidas a algo. Queremos cambiar una condición específica. Hoy compartiremos 8 decisiones que transformarán tu vida. Es crecer, es transformar, es valorar y aportar valor. Es Borboleta Podcast, de mujer a mujer. Comencemos. Aquí de nuevo feliz de la vida de poder saludarlas este miércoles y por supuesto dándole gracias a Dios porque abrimos los ojos. Y ni fue por influencia, ni por lindas, ni por simpáticas. Es porque algo tenemos que hacer todavía por aquí y hay que aprovechar esta oportunidad y esta bendición. Y si el día tiene la oportunidad de encontrar a Erika Zúñiga y saludar a todas nuestras amigas, es doble la bendición. Gracias a Dios, un miércoles más aquí con ustedes. Ya volvió Carmencita. Ustedes saben que cuando tengo invitada, Carmencita se me desaparece. Ella deja de estar, pero ya está aquí conmigo nuevamente y hoy para trabajar un tema maravilloso. Yo no me desaparezco, simplemente doy la vuelta y estoy anotando todo y aprendiendo como todas. Muy bien, Carmencita. Y bueno, invitarlas, como siempre, yo las invito al inicio a que nos puedan seguir en redes sociales, EZ Borboleta, y también que sigan nuestro podcast que se estrena cada miércoles a las 7 de la noche. Nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast como EZ Borboleta Podcast. Y recuerden marcar 7 de la noche, activen notificaciones y si usted tiene un comentario que dejarnos, hágalo. En cada una de esas plataformas usted puede dejarnos un mensajito y nosotros así vamos a saber que estamos llegando a sus corazoncitos. Me parece excelente. Bueno, y hoy estaremos trabajando en nuestro pilar de crecimiento espiritual, porque este podcast, como lo hemos dicho siempre y hemos compartido, quiere darnos a las mujeres herramientas. Herramientas concretas para nuestro desarrollo, tanto emocional como espiritual, físico. Y bueno, nuestro crecimiento tiene que ser integral. Por eso estoy feliz de que hoy me encanta esto. Es puntual. 8 decisiones que van a transformarnos. Y recordarles que esta sección se llama Completas en Él, completas en nuestro Padre Celestial, que es quien nos hace, nos diseña y nos da un propósito de vida. Y bueno, hablando justamente de esto, me emociona muchísimo poder compartir este tema. Ya lo había compartido hace un tiempo atrás en una prédica que tuve el privilegio de dar y Dios pone en mi corazón compartirlo hoy con ustedes. Y justamente son 8 decisiones que yo tomé en mi vida que fueron transformadoras. Entonces, justo vamos a ver cuáles fueron esas 8 decisiones. Y como les digo, este es un tema de crecimiento espiritual, por lo que vamos a estar mencionando mucho la Biblia, textos bíblicos y demás, que de paso, gracias por todos los mensajes que nos dejaron del episodio de la Biblia. Fue muy enriquecedor compartir con todas ustedes y lo que más me gusta los mensajes que recibimos de este tema, en donde muchas me pidieron cuáles son las versiones de la Biblia, qué bonito, por dónde se empieza, cómo. Entonces, de poderles aportar valor en ese sentido, a mí me llena mucho el corazón. Maravilloso. Aunque no valga la redundancia, ¿qué tal si empezamos por el principio? Bueno. Oiga, necesito la primera decisión. Y es probable que esta decisión ustedes digan, ella está loca, ¿verdad? Porque es una decisión un poco extraña, pero la primera decisión transformadora que puedes tomar como ser humano es nacer de nuevo. ¿Nacer de nuevo? Sí, señor. ¿Cómo se nace de nuevo? Y esa misma fue una pregunta que un experto en la ley le hizo, en la ley de Dios, por decirlo así, en la palabra de Dios, le hicieron a Jesús cuando estuvo en la tierra. Esa misma preguntita, porque Jesús tuvo una reunión con un hombre llamado Nicodemo. Y entonces, en esa conversación, Jesús le dice a Nicodemo justamente que a menos que él no naciera de nuevo, no podría ver el reino de Dios. Y estaban hablando de eso porque Nicodemo le estaba diciendo a Jesús que era definitivo que él era alguien especial, estaba haciendo
muchos milagros y demás. O sea, ¿qué tenía que hacer? Jesús le responde que él tenía que nacer de nuevo. Y por supuesto que Nicodemo se queda así. Bueno, ¿cómo es que tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Pero verdaderamente lo que estaba hablando era de que tenía que tomar una decisión de dejar todo lo que había pasado atrás, entregar su corazón a Dios y que Dios le iba a prometer entonces un nuevo nacimiento, un nacimiento en el espíritu. No era un nacimiento físico, sino a nivel espiritual. Y cuando aceptamos esta verdad, verdaderamente nosotros volvemos a nacer. O sea, yo puedo decir que el día que yo tomé la decisión de entregar mi vida a Jesucristo, de reconocer que Él es mi Salvador personal y aceptarlo como mi Salvador personal, yo nací en ese momento en una nueva familia, en la familia de Cristo. Dios me adopta como su hija. Fui elegida para eso y me justifica, me limpia de todo mal, me quita toda condenación. Eso es como nacer de nuevo. Porque todo mi pasado, todo lo malo que yo había hecho, se resume en una decisión de te acepto en mi corazón, eres mi Salvador. Y no solo te acepto, sino reconozco que yo no soy nada sin ti y por lo tanto quiero que tú transformes mi vida. Qué bonito, qué bonito, pero ¿qué implica exactamente esta decisión? ¿Qué implica? ¿Qué implica? Es que no nos da como es. ¿Qué implica esta decisión, primero? Justo lo que acabo de mencionar, así por encimita, implica reconocer. Reconocer que tú no puedes solo, reconocer que tienes un problema y entonces eliges entregar tu vida a esta maravillosa idea, no es una idea, entregar tu vida a Jesucristo y Jesucristo te promete una vida eterna de que si tú mueres hoy, esa pregunta yo se la hago a cada persona con la que comparto de Jesús. Si hoy tú mueres, ¿qué pasa? ¿A dónde vas a ir? Y hay personas que se quedan razonando, ¿verdad? Uy, no tengo idea. No es que cuando uno se muere se queda ahí, nada más el cuerpo y listo, y no pasa nada. La verdad es que no. Está prometida una vida eterna para aquellas personas que creen en Jesucristo. Y una vida eterna es una vida eterna. O sea, yo muero aquí y hay una eternidad para mí. Entonces, reconocer que yo no puedo ganarme esa vida eterna porque no es un mérito propio, sino que es por gracia, es un regalo. Reconocer eso me abre la puerta a mí de tomar esta decisión. Y recordemos que nuestras elecciones diarias son las que desatan nuestro destino. Entonces, esta decisión no es fácil, esta decisión es muy complicada. Se puede decir, la tomo fácil, pero implica muchas cosas. Y una de esas primeras cosas es que hay una falsa idea de que, bueno, cuando tú aceptas a Jesucristo, cuando te unes a ser seguidor de Jesús, te dicen todo va a estar mejor, todo va a estar bien. Y la realidad es que no es así. Los problemas van a seguir ocurriendo. La óptica en cómo mires esos problemas es diferente, porque antes se enfrentaban los problemas solos. Ahora lo enfrentas con Cristo al lado tuyo. Ahora puedes ir cuando estés cansada, ¿verdad? Y recibir descanso. Ahora puedes recibir la paz que solo Cristo te puede dar, que sobrepasa todo entendimiento. Y hay algo que es muy importante. Vean que en Mateo 7, 13 al 14 dicen, entren por la puerta estrecha. O sea, entrar y nacer de nuevo implica que voy a tener que ir por la puerta estrecha, me va a doler. O sea, no es una amplitud, pero dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Son pocos los que la encuentran. Dios puede transformarte, Dios puede restituirte, Dios puede sanarte. Él tiene el poder de hacer todo esto, pero necesita una única decisión.
Y esa decisión es elegirlo a Él por sobre todas las demás cosas. Elegir la puerta estrecha versus la puerta ancha. Entonces, esto hará que tu vida sea completa y absolutamente transformada. Y puede que te preguntes, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, es tan sencillo como decir y entrar en esa sintonía de decir, soy pecadora, no puedo quitarme esta naturaleza, no puedo hacer sola muchas cosas, necesito a alguien que venga en mi rescate, alguien que salve mi vida, y aceptar que solo alguien la puede salvar, que es Jesucristo, quien vino a esta tierra a morir por vos, dejó su trono al lado del Padre y lo hizo en amor a vos. Entonces, dile ahí donde estás. Yo creo que tú viniste por mí, yo creo que eres mi Salvador, yo creo que por amor lo hiciste, yo no tengo nada que darte, pero te doy mi corazón. Y así, de fácil, inicia un proceso transformador. Por eso se necesitan otras 7 decisiones más. Sí. Es que sí, bueno, sí sé que lo ven, pero si pudieran ver el brillo de los ojos de Erika, ¿cómo es? Hoy estoy viendo lo que siempre hago de forma jocosa, corazoncitos en los ojos, cuando se habla con el corazón. Claro. Y qué bueno. No, es maravilloso, eso habla más que las palabras. Cuando queremos transformarnos, debemos sanarnos entonces, para ver si entendí bien. Vamos a ser restituidas. Exacto. Pero todo va a depender de una decisión. Total. De elección. Y es un proceso de cambio, no es así como que, ¡puc!, qué fácil, qué rico, decidí, voy, sino que es todo un proceso. Pero no vamos a estar solas. Es correcto. Eso es bueno. Bueno, ahora pues vamos a hablar de la segunda decisión. Ya lo hemos conversado antes, de hecho, y es un tema muy difícil. No es tan fácil como decirlo. Dentro de estas decisiones, 8 decisiones transformadoras, esta es, bueno, me llama poderosamente la atención porque no lo he logrado. Cede el control. Yo creo que cuando nosotros tomamos una decisión también tiene una implicación y un sacrificio. Este sacrificio en particular a nosotras como mujeres nos demanda un desafío más, y es el hecho de ceder ese control, porque nos encanta tener el control, nos gusta tener el control. No nos gusta que nadie nos controle, nos gusta controlar nosotros más bien. Pero la realidad es que esto es un intento fallido porque no eres la creadora. O sea, el creador es Dios. Dios creó el universo, Dios te creó a ti, Dios tiene un plan perfecto para vos, y muchas veces ese plan que Él tiene incluye quitarte del camino ciertas cosas, cerrarte ciertas puertas, solo que en nuestra humanidad uno quisiera que ocurran cosas, pero no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Entonces, el cambio que Dios nos está pidiendo justamente es eso. Está vinculado a que vos podás ceder el control y entendás que vos no te mandás, que hay alguien que gobierna por encima de vos. En 1 Corintios 6, 19 al 20 hay un versículo que dice: no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Recordemos que cuando nacemos de nuevo, tomamos la primera decisión, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Ya nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Este versículo lo dice: ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. ¿Cuál fue ese alto precio? Jesús murió por ti, derramó la sangre por ti en una cruz. Él nos compró. Por lo tanto, ¿qué nos pide Dios? Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Con lo que somos tenemos que honrar a Dios. Entonces, no somos dueños ni de nuestro cuerpo, ni de nada de lo que ocurre. Y muchas veces vivimos abrumados porque algo se nos salió de control. Y sí, va a pasar. No tienes por qué tener el control de todo. Sí, no hay mucho que decir. O sea, no me pertenezco. Es correcto. Debo cuidarme. Como, no sé, como
cuidamos el vestido nuevo, como cuidamos las joyas, como cuidamos el carro, la casa, como debo cuidarme, porque no me pertenezco. Y es una decisión. Y es una decisión. Ceder el control. Y bueno, ¿qué tal si vamos a la tercera decisión? Va en crescendo, ¿verdad? O sea, nacemos de nuevo, ceda el control. Lo primero para ser transformado en la vida, ceda el control al dueño. Pero el tercero pone otro reto. Sujétate y obedece. Eso está más difícil que el anterior. Sujétate y obedece. Pero ve qué curioso, que cuando ya cediste el control, estás en posición de sujetarte, en posición de obedecer. Y es que Jesús demanda de nosotros y de nuestras vidas que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Y como buen rey, porque Jesús es un rey, Dios es un rey, ¿verdad? El rey del universo. Entonces, como buen rey, Él demanda que nosotros le obedezcamos, que haya sumisión a su palabra. Y bueno, esto es algo que no muchas veces nosotros logremos hacer con tanta facilidad, porque si no nos cuesta ceder el control. Ahora imagínense cómo nos cuesta obedecer. Venimos en un mundo caído donde cuestionamos todo lo que nos pasa. Muchas veces que pasó algo, que me cerraron una puerta en el trabajo. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me escuchas? Y no nos estamos dando cuenta de que Él está reservando algo mejor para nuestras vidas. Yo soy fiel creyente de eso. Si yo me hubiera aferrado al dolor de una pérdida, ¿verdad? Porque recordemos que hace casi 2 años, yo tuve una pérdida del que fue mi esposo por 16 años. Si yo me hubiera quedado ahí, en ese dolor, no me hubiera sujetado a Dios, no le hubiera cedido el control a Dios de esto que pasó, porque estas 8 decisiones no son que usted las toma una vez, las toma diario. La única decisión que tomas una vez y para siempre es nacer de nuevo, pero el resto de decisiones las tienes que tomar diariamente. O sea, estoy en el trabajo, algo nos ceda el control. Dios sabe por qué está pasando eso, no te abrumes. Y ahora, sujétese y obedezca. Si yo no me hubiera sujetado a la palabra de Dios, no hubiera obedecido lo que Él me estaba pidiendo en ese momento. ¿Y qué me estaba pidiendo en ese momento? Bueno, pues yo tenía a alguien técnicamente del cual yo dependía. Él fallece y yo dependo única y absolutamente de Dios. Si yo no hubiera sido obediente y si yo hubiera vivido en un reclamo constante, no estaría hoy celebrando que próximamente yo estaré unida en amor con otra persona. O sea, son cosas que de verdad uno tiene que ver. O sea, ¿qué hubiera pasado? Esto me cambió la vida en muchos aspectos. Sí, me cambió la vida en muchos aspectos. Yo simplemente decidí someterme al rey, decidí hacer lo que Él me estaba pidiendo, me metí todavía más a estudiar de Él, a entender de Él y a creerle a Él. Entonces, y vean qué interesante, ¿qué es lo que pide Jesús? Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, dice en Marcos 8:34, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Respuesta definitiva. 3 cosas. Abandonar su propia manera de vivir, tomar la cruz y seguirlo. Tomar la cruz, abandonar la manera en que vivimos y seguirlo. No queda más. No queda más. Esa es la opción. Número 5. Acepta quién eres. Lo vimos en el episodio de 3 cosas que toda mujer debe aceptar. Sí. Y en este punto vamos a hablar de la aceptación, pero ¿qué ocurre cuando yo nazco de nuevo? Cuando Dios transforma mi vida, cuando Él me dice, eres hija mía, eres aceptada por mí. Si Dios nos acepta tal cual nosotras somos, con nuestras imperfecciones, en tema emocional y en tema espiritual, ¿por qué yo no hacerlo? Pero aquí entra el problema que muchas veces no entendemos que cuando entregamos nuestro corazón a Jesús, una nueva identidad rodea nuestras vidas. El mundo está lleno de mujeres sin identidad. Y es tan sencillo darse cuenta que eso es así. ¿Por qué?
Pregúntele a una mujer, o te pregunto hoy a vos, que me estás viendo así con mis ojitos. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y vamos a tener muchas respuestas de soy mamá, soy abogada, tengo tantos hijos. Muchas veces es lo que tenemos o lo que hacemos que define quiénes somos. Cuando hay una clara identidad, esa respuesta fluye de manera inmediata. Soy hija de Dios. Y lo que implica ser hija de Dios es, soy hija de un rey, por lo tanto soy su princesa. Y si soy su princesa, yo reflejo que soy una princesa. Tengo un padre que es dueño de todo el universo. Y cuando yo entiendo eso, entiendo que nada me va a hacer falta. Soy hija de un Dios que protege mi vida. Y cuando yo entiendo eso, entiendo que no importa lo que ocurra a mi alrededor, lo que quieren hacerme, nada me va a poder tocar porque Él cuida de mí. Cuando tengo una clara identidad, sé que soy perfecta, porque fui diseñada por un Dios que es perfecto. Dios no se equivoca. Así que mi nariz está de esa forma porque así lo quiso Dios. Entonces, vea qué interesante. En Efesios 2:10 dice, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es que todo se va conectando, es impresionante. Es que en otro podcast hablábamos de cosas que teníamos que aceptar. Y aquí está la respuesta. ¿Por qué debemos aceptarlos sí o sí? Es que Dios nos amó y nos aceptó primero. Así es. Somos perfectas. Somos perfectas. Somos perfectas. Si vos estás ahí de veras y no te sientes amada, no te sientes valorada, entrégale tu vida a Jesucristo. Él está esperando por ti para darte todo el amor que necesitas recibir. No te lo van a dar personas humanas. Sí, nuestros padres nos aman, pero siguen siendo humanos. Algo van a decirnos algún día que nos hiere, pero Dios nunca va a decirnos algo incorrecto. Y el problema del ser humano y el problema de muchas de nosotras es que catalogamos a Dios como son nuestros padres. Entonces, si nuestro padre es un hombre muy disciplinado y un régimen entonces de castigo y eso, nosotros, por eso es importante ser padres basados en lo que Dios es, porque a nosotros se nos marca y nos dicen, si usted hace algo malo, Dios lo va a castigar. ¿Cuántas personas viven sufriendo pensando en que todo lo que les está pasando es porque Dios es un Dios castigador, un Dios de disciplina? Entonces, nacimos de nuevo. Después de nacer de nuevo, reconocemos que no somos nada, que no podemos nada. Después de eso, Carmencita, Cedemos el control. queda duro, pero es así. Nos sujetamos y obedecemos y ahora decidimos aceptar quiénes somos en Cristo, porque somos totalmente diferentes. Y viene una decisión fundamental. Debemos confesar. Confesar. Sí. Qué miedo eso. Eso asusta, ¿verdad? Asusta. Sí. ¿Y qué debemos confesar? Bueno, todo lo que hemos hecho, vamos a ver, nuestro pecado pierde poder cuando lo confesamos. Es así de simple. Pero ¿cómo nos cuesta confesar cuando hacemos algo incorrecto? ¿Y a quién le tenemos que confesar? Aquí yo no me voy a meter en tema de religión, pero cuando nosotros, o religión o doctrina, pero cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón, Él ya se convierte en nuestro Padre. Es a Él al que debemos buscar para confesar nuestros pecados. Yo no puedo confesarle a alguien que sigue siendo un pecador, un pecado mío, para que me ponga una penitencia, porque de eso no se trata. Dios no nos da penitencia, Dios nos abraza y nos dice, te perdona. Así de sencillo. Entonces, yo tengo que saber que he hecho cosas malas, que he cometido errores, y yo no puedo dejar que todos esos errores se queden ahí. Yo tengo que confesarle a Dios qué es lo que he hecho en mi vida para que Él traiga el perdón. Pero
volvemos a lo mismo, le tenemos miedo a Dios. Yo he visto y he compartido con personas que dicen, no voy a una iglesia porque yo estoy en pecado. Y yo me quedo. Pero es para eso ir a la iglesia, para gente pecadora. Hay personas que satanizan las iglesias, satanizan todo eso porque creen que los que estamos en una iglesia somos santos perfectos. Y usted verá muchas personas que no pueden ver que uno se equivoque. No es que usted es cristiana. El hecho de ser cristiano, el hecho de amar a Jesús, no implica que yo soy ahora una santa inmaculada y que no puedo pecar. Al contrario, voy a tener muchísimas más pruebas. Yo no estoy de acuerdo con personas o con líderes religiosos que no permiten que una persona que ha venido de una vida en donde, bueno, es más, vayámonos a la Biblia. ¿Con quién se relacionó Jesús? Y él mismo dijo, los sanos no tienen necesidad, mas los enfermos, yo vine para sanar a los enfermos. Él se relacionó con prostitutas, con ladrones, con usurpadores, porque él quería traerles vida a ellos. Entonces, no tienes por qué tener vergüenza de hablar con Dios y de decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Robé, porque hay muchas formas, mentí, adulteré, estafé a una persona. Perdóname, porque la única forma de que tú puedas vivir libre es quitándote esa carga de culpa, porque el pecado lo que genera en nuestra vida es culpa, y la culpa no te deja fluir, la culpa te aprisiona. Cuando hablábamos del tema de aceptación, que yo conté que yo era esclava financieramente, yo a nadie le había contado el enredo financiero en el que yo estaba. Me daba vergüenza. Hasta que ya no pude más, yo en el piso llorando, volví mis ojos al cielo y yo dije, Dios, perdóname, ¿qué hice con todo esto que tú me diste? O sea, no tengo cara para llegar a donde ti y decirte, he sido una mala mayordoma de los recursos financieros y te pido perdón. ¿Y qué hace Dios? Te lo dije. No, Dios me abraza y Dios me dice, tranquila, yo te acompaño. Ceda el control. Sujétese y obedezca. Acepte quién es usted. Ya has confesado y te doy el perdón. Tenemos que confesar. Pero exactamente cómo se hace. O sea, es una conversación, es una conversación. Es de corazón. De corazón a corazón. Y ahí hay muchas cosas que interfieren, ¿verdad? O sea, yo puedo decir que yo he llegado a los pies de Jesucristo en repetidas ocasiones. Gracias a Dios hay un versículo que dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Así dice esa palabra, me parece que está en Hebreos. Al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente. ¿Cuál es ese trono donde está Él sentado? Dice, acerquémonos, o sea, yo me acerco, yo. Hola Dios, soy yo de nuevo. Trono porque Él es poderoso, está sentado en el círculo de la tierra. Pero dice de la gracia, no dice el trono de juicio, el trono de disciplina, dice gracia. ¿Y qué es gracia? Algo que usted no se merece. Entonces, usted llega y usted dice, he pecado. Y yo ya no quiero que este pecado siga encima de mis hombros. Yo quiero pedirte perdón. Yo me arrepiento de lo que he hecho y hice esto y esto. Y suelta. Eso quita peso. Eso quita peso. Y somos perdonados. Eso sí, ¿verdad? No es que hacer como ir a la farmacia por una pastilla. Peco, me pido perdón, confianza, sí. Otra vez. No. Que por si ahí va a estar Tiene que haber un cambio. Un cambio. Y la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, No se diga más. confiados. A confesar se ha dicho. Ya sabemos entonces que no es tan fácil, pero sí es necesario. Sí, así es. Y bueno, nos quedan decisiones todavía. Todas son muy retadoras en realidad. De verdad es un desafío. Y esta, pues, qué difícil, porque se trata de el perdón, de perdonar. De perdonar y de pedir perdón. Y de pedir perdón. Entonces vean qué curioso. Yo confieso, Dios me perdona. Y yo salgo de ese trono de la gracia, me encuentro con aquel que me hizo una maldad, que se joda. A ese yo no lo perdono. ¡Ah, qué lindo! Yo recibo, pero no doy. No, En ambas direcciones. en ambas direcciones. Porque otra carga que tenemos, primero la culpa de lo que hice mal, pero una carga que envenena nuestra alma, nuestra vida es no perdonar. No perdono a quien me hizo daño. ¿A son de qué? Diría alguien por ahí. No, yo tengo que aprender a perdonar. Yo tengo que aprender a dar esa gracia inmerecida que yo recibí, dársela a alguien más. Y sobre todo, pedir perdón. Vamos a ver, todo ser humano tiene heridas, tiene cargas. Vivimos en un mundo así, lleno de pecadores. La realidad es que nosotros no podemos valorar a las personas como robots o como personas que no se equivocan, se van a equivocar. Si yo perdono, yo me libro de la amargura. Si yo perdono, yo me libro del veneno de esa amargura, de esas raíces que provocan enojo, rencor y demás. Lo hemos visto en episodios pasados también. Entonces Dios me pide que yo perdone, pero también me pide que yo dé un paso más, que yo hable con las personas a las que yo les hice daño y les pida perdón. Eso podríamos relacionarlo con el anterior entonces, porque yo tendría que pedirle perdón y al mismo tiempo hacer una confesión. Exacto. Y decirle, bueno, sí, hice esto y esto y eso. Tal vez usted no lo sabe, pero es una carga Es para una mí. carga para mí y yo quiero liberar esa carga. ¿Tú? Estoy haciendo una lista. Tanto de a quién no he perdonado, que a veces es difícil, y también a quién debo pedirles perdón. Cuando yo hice, esto es un programa que yo hice en el 2019. Y en ese programa se llama Celebremos la Recuperación, de un autor muy conocido, Rick Warren, y es un plan que trabaja a través de las bienaventuranzas y trabaja también otros conceptos. Y cuando llegamos a este punto, nos pusieron a hacer un inventario. Vea, yo tenía que perdonar a mi mamá, a mi papá, pero también pedir perdón a personas que yo les había hecho daño. Y había personas a las que yo les había hecho daño que ya no están en la tierra. Entonces, fue todo un proceso de sanidad, pero sí puedo decir que me quité como 5 kilos de encima. Yo toda la vida he sido muy jorobada. O sea, siempre me hago así. Y vieras que cuando yo hice este ejercicio de hacer este listado, de confesar, de liberar, de pedir perdón y de perdonar, ¿verdad? Yo me sentí más fluida. Ya me costaba menos andar rectica. Debe ser. Y algo interesante. Una cosa es perdonar y otra cosa es pedirle perdón a alguien que te hizo un daño. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo tuve que pedirle perdón a mi papá, pero también lo tuve que perdonar a él. ¿Y por qué pedirle perdón si él fue el que no estuvo conmigo? Porque muchas veces sentí odio por eso. Y ese odio hacia un padre no es una honra. Y en la Biblia está claritico que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, porque ese es el primer mandamiento con promesa. Y aparte de eso, para que nos vaya bien y seamos prosperados y tengamos salud. Entonces tuve que pedir perdón. Y uno dice, ¿pero por qué si él fue el que me dañó? Porque yo también sentí cosas. Él no sabe lo que yo sentía, pero yo lo sentía. Qué fuerte, es todo un proceso. Muy fuerte. Una decisión muy fuerte. Nos queda una decisión más. Disciplínate a ti mismo.
es la decisión que nos queda. Y es que vivimos en una época de indisciplina. Creemos que solo deberíamos hacer aquellas cosas que nos parecen y que nos salen naturalmente desde nuestro corazón, pero nosotros tenemos que disciplinar. A mí este tema de la disciplina me gusta mucho, porque yo soy tremendamente disciplinada. Claro. Hablando con David, él siempre me dice, yo no sé cómo usted no sé. Y yo siempre le digo, disciplina, David, disciplina. Es difícil para las personas entender el nivel de disciplina que yo tengo porque yo nací en un régimen de disciplina total. Y evidentemente creo que por eso hoy hay tantas personas que son indisciplinadas porque nunca se les dio ese régimen. Yo puedo decir que no fue el régimen perfecto porque hubo ciertas cosas que yo decía, tampoco. Pero me dio a mí un sentido de disciplina tan fuerte que si yo me meto en algo, yo me meto y soy disciplinada y no fallo y no o sea, tengo que armar toda una estructura para eso. Entonces, esta es la realidad, eso no dista mucho de nuestra vida cristiana. O sea, también yo soy disciplinada en el trabajo, yo soy disciplinada con los proyectos, pero la vida cristiana requiere de disciplinas también. Hay disciplinas, muchas disciplinas espirituales, ¿verdad? Entonces, esas disciplinas nos ayudan a tener un cambio en nuestras vidas. Bueno, me gustaría detallar eso, porque uno dice disciplina y se imagina una sola cosa. ¿Cuáles son esas disciplinas entonces? Yo te voy a compartir 3, porque hay muchas disciplinas espirituales, pero 3 son las pilares para mí. La primera, meditación, y no meditación trascendental, ¿verdad? Sino meditación y lectura de la palabra de Dios. Nosotros podemos agarrar la Biblia y leerla, pero si la leemos y no la meditamos es como que no la leímos. Tenemos que meditar en lo que dice la palabra de Dios. Hay un versículo que dice en Salmos 1:2, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. O sea, nosotros tenemos que meditar en la palabra de Dios, porque al meditar en ellas vamos a conocer más quién es Dios, vamos a amarlo más, vamos a entender cuál es la ternura que tiene el Espíritu Santo para nosotros, vamos a ver el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Entonces en su palabra vamos a ver todos esos pequeños detalles que Dios tiene para con sus hijos. Primera, medita y lee la palabra de Dios. Esa es la primera disciplina. No es algo que usted le nace. Bueno, ya cuando ya uno lo hizo parte de su vida, ya uno no lo hace en el día y yo le aseguro que usted no se siente bien. Pero al inicio es una disciplina. Usted tiene que crear ese hábito. No termina mi día sin leer la palabra de Dios y meditar en ella. No puede pasar ese día. Es disciplina. ¿A qué hora lo voy a hacer? Póngale una hora. Lo que no se pone en una agenda no se cumple. La segunda gran disciplina, orar. Y todo el mundo le huye a la oración. O sea, pasan los días y yo no me siento a orar. Yo la mayoría de veces que doy consejería a mujeres que tienen problemas, son 3 preguntas las que yo les hago. Y todas esas 3 preguntas se relacionan con estas. Yo le pregunto, cuénteme una cosa. ¿Cómo está la lectura de la Biblia? Bueno, las respuestas siempre son las mismas. Bueno, sí la he dejado. La he dejado porque es que no me siento bien. Y sí, yo sé que tengo que hacerlo, pero lo he dejado. Muy bien, yo anoto. Segunda pregunta, ¿y tu vida de oración cómo está? Uy, ahí sí le quedo mal, me responden unas. U otras es, bien, regular, más o menos, ahí voy, sí. Sí, yo le pido a Dios todos los días que me acompañe en el día. Eso no es orar. O sea, eso no es sacar un tiempo para orar. Orar es entregarle un tiempo donde yo converso con Él, una conversación, y le cuento cómo me siento, y le pido su ayuda, su dirección. Eso es orar. Tercer disciplina, ayuno. Ya hemos hablado del ayuno con propósito con nuestra colaboradora Mercita Simón. El ayuno es entregar algo al Señor. Muchas personas lo hablan en solo alimentos, porque bíblicamente es en alimentos, pero también puedo entregarle
el tema de mis redes sociales, no me voy a intoxicar durante este tiempo, y en ese tiempo que yo no me meto a esa red social, yo voy a dedicártelo a ti. Yo no voy a ver televisión, y en ese tiempo yo voy a leer tu palabra. Lo que habitualmente yo haría lo dejo de hacer para darle a él en sacrificio algo. 3 disciplinas que van a hablar mucho de vos y de esas decisiones que estás tomando. Y como ven, van en escalera, ¿verdad? O sea, cada decisión tomó más reto que la otra. Es increíble, no deja uno de aprender y es consciente, bueno, de una forma popular, siempre he oído, por ejemplo, Einstein decía que es ilógico esperar resultados diferentes si hacemos siempre lo mismo, que no tiene lógica, no podemos esperar algo diferente si no hacemos cambios. Por eso este episodio se llama Decisiones Transformadoras, porque transformarán tu vida. Todos queremos cambiar, pero pocos queremos vivir el proceso de cambio. Para vivir un proceso de cambio y ser transformadas, tenemos que decidir. Y para decidir, yo debo elegir tomar esas decisiones, ¿verdad? Entonces, si quieres un resultado diferente en tu vida, no te queda otra que toma decisiones transformadoras en tu vida. Y estas son las 8 que yo tomé, que transformaron la mía. Maravilloso. Y como siempre digo, esto es como un manual. A veces entre tanta información uno se pierde. Y en este caso no, es muy puntual. Tenemos que hacer esto, esto y esto. No hay de otra, no hay más. No es adivinar, no es más o menos. Esto y esto. Y sujetándonos, siendo humildes, haciendo las cosas con amor y con una intención de transformarnos. Total. Porque somos hijas de Él y merece unas hijas a la altura. Total. Así que nos despedimos, esperamos que este episodio haya sido de mucha bendición para ustedes, y la próxima semana tenemos un súper tema hablando un poquito en tema empresarial, porque vamos a hablar del poder del reconocimiento. Así que ustedes que son líderes, mujeres que están en puestos de liderazgo o que tienen un emprendimiento y tienen personas a cargo, no se pueden perder la próxima semana, porque les vamos a estar hablando de las 5 formas en las que usted puede reconocer a su personal de manera efectiva. Pues esperaré el próximo miércoles si Dios no dispone otra cosa. Y mandamos entonces un abrazo de esos abrazos que abrazan el alma. Chao, chao.